Enrique Vasconcelos se despertó antes del amanecer, como siempre que un caso le removía el estómago y la conciencia a la vez. En la cafetera italiana, el café burbujeaba espeso mientras repasaba, por enésima vez, las notas de la reunión programada para esa tarde. Abogado penalista desde hacía 15 años, tenía la costumbre de subrayar con bolígrafo verde todo lo que podía desmoronarse en el último minuto, y en esa página casi todo estaba subrayado. Testigos vulnerables. Un influyente empresario con amigos en lugares inapropiados y una familia que no había dormido desde que atropellaron a su hijo. En su celular aparecían mensajes anónimos, algunos con emojis de tazas y risas, otros con frases secas que no dejaban lugar a dudas. No te presentes. Enrique se rascó la rala barba. Pensó en el chico de zapatillas blancas aplastado en el paso de peatones. Recordó a su madre intentando decir «gracias» y solo acertando a llorar. Se puso la misma camisa azul que usaba para las audiencias difíciles, la que él llamaba su escudo, y guardó la memoria USB en un bolsillo interior de su chaqueta como quien esconde una llave de casa. En el espejo del pasillo repitió el ritual de medirse la mirada. No eres un héroe, simplemente no puedes rendirte. Tomó su maletín, apagó las luces del apartamento y bajó en el ascensor, que crujió hasta el tercer piso, con un olor a desinfectante barato que le recordó a un consultorio médico de barrio. Abajo, la calle, aún fría por las mañana, estaba llena de bocinas espaciadas y del vendedor de maíz prometiendo maíz fresco a gritos, como en un día normal, cuando no ocurre nada grave. Pero ese no era un día normal. En 6 horas todas las piezas tendrían que encajar, y él sabía que la gente poderosa empuja las piezas con la fuerza de quienes nunca han aprendido a perder. El blindado esperaba en su plaza de aparcamiento, opaco como un secreto. Enrique giró la llave, oyó la respuesta del motor, a pleno rendimiento y metálico, y se adentró lentamente en la avenida principal, donde los carriles parecían guías que respiraban. Durante los primeros kilómetros, su retrovisor solo mostraba motociclistas apresurados y un viejo autobús que echaba humo, hasta que apareció un sedán oscuro con la insistencia de una duda persistente, manteniendo una distancia perfecta, ni lo suficientemente cerca como para parecer amenazante, ni lo suficientemente lejos como para desaparecer. Enrique puso a prueba la teoría girando 2 veces a la derecha, como quien cruza una Z en el asfalto. El sedán giró con él, obediente, silencioso. En el semáforo se le erizó el pecho. Hizo lo que había aprendido de los clientes agobiados. Siguió recto hasta la siguiente curva, y cuando la luz se puso verde, pisó a fondo con el cuidado de un cirujano, metiendo el coche en el carril menos obvio. El blindado respondió, pero la aguja de la temperatura subió como una fiebre repentina. Un olor agridulce a metal caliente llenó la cabina, seguido de un crujido que no formaba parte del repertorio de un motor en buen estado. En el retrovisor, el sedán retrocedió, como satisfecho con el daño. Enrique sintió que el pedal se endurecía y se encendían una serie de luces en el tablero, cada una anunciando un problema diferente. Se quitó la chaqueta, abrió la ventana para que entrara aire y con el último aliento de potencia, el auto se detuvo bruscamente frente a un garaje esquinero con un viejo letrero y una pared de calendarios de años pasados. El silencio que siguió no era silencio, era el tiempo corriendo más rápido. 6 horas, un motor fallando, y la certeza de que, si no se hacía justicia, sería solo una historia más que nadie podría contar hasta el final. El taller olía a grasa vieja mezclada con óxido, un ambiente donde el tiempo parecía detenerse, como si todos los relojes estuvieran atascados en la década anterior. Calendarios de gasolineras descoloridos y pósteres de coches deportivos destrozados por el sol colgaban de las paredes, contrastando con la prisa que Enrique sentía en el pecho.
Dos jóvenes, probablemente aprendices, levantaron el capó con la delicadeza de quien atiende a un paciente inconsciente. El abogado, aún sudando por el viaje, intentó explicar con frases rápidas: «Necesito el coche en marcha hoy, en menos de 6 horas. Es cuestión de vida o muerte». Uno de los mecánicos, con una camisa naranja manchada de aceite, soltó una risa incrédula, como si hubiera oído promesas imposibles antes. «Doctor, esto es un motor, no un milagro», dijo, sacudiendo la cabeza mientras limpiaba la llave inglesa. Enrique apretó los dientes con la garganta seca y apoyó las manos en el lateral del coche, como si pudiera transferir la urgencia al metal. El sonido de piezas metálicas al chocar resonó por el espacio, pero parecía demasiado lento para alguien que sabía que cada minuto podía costar una causa entera. Afuera, un grupo de curiosos comenzó a congregarse, intrigados por el vehículo blindado, estacionado allí, como si fuera una bestia herida expuesta en medio de la calle. Fue entonces cuando la figura de Álvaro emergió por la puerta lateral, diferente a las demás. Alto, con el pelo canoso despeinado, una mirada que mezclaba la fatiga con algo oculto en su interior, una firmeza que parecía simplemente latente. Vestía un mono azul descolorido con las mangas arremangadas, dejando al descubierto brazos marcados por finas cicatrices, recordatorios de años de talleres más sofisticados que este. Los aprendices intercambiaron miradas al acercarse, como si no esperaran que se involucrara. Álvaro escuchó la explicación. Se pasó la mano por la cálida capucha, pegó la oreja al motor en marcha y, tras unos segundos de silencio, respiró hondo. «Esto normalmente lleva 2 días de trabajo», dijo con voz ronca y profunda. Enrique sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Sus piernas temblaban como si su cuerpo estuviera a punto de rendirse antes que su mente. El abogado se llevó la mano a la cara, frotándose los ojos, y murmuró: «Si no llega hoy, se acabó. No es un coche, es una vida perdida en el camino». La frase quedó suspendida en el aire como humo denso. Álvaro miró a su alrededor. Vio a los jóvenes esperando órdenes y algo en su interior se encendió. Dio una palmada, lo señaló a cada uno y declaró: «Lo intentaremos. 6 horas, ni 1 minuto más. Los que estén dentro vengan conmigo. Los que no crean pueden irse ya». El ambiente en el taller cambió en el instante en que Álvaro tomó la iniciativa. Lo que antes parecía una escena rutinaria de ruidos metálicos y pasos lentos sobre el suelo grasiento se transformó en una atmósfera de urgencia casi militar. Dio órdenes rápidas, señalando herramientas y piezas, como un director que por fin encuentra la orquesta adecuada para un concierto inesperado. «Tú, trae las llaves de impacto. Tú, corre al almacén y trae el kit de juntas. Y tú, no te presentes sin un café fuerte, porque nadie parará hasta que este motor respire de nuevo». Su tono era seco, pero no dejaba lugar a dudas. Cada palabra transmitía la autoridad de alguien que una vez se había situado entre la gloria y la ruina. Enrique observaba, todavía incrédulo, pero la postura de Álvaro transmitía algo que no esperaba encontrar: confianza. Era como ver a un boxeador que, incluso después de haber sido derrotado varias veces, aún conocía la coreografía de la pelea. El abogado caminaba en círculos, mirando su reloj cada pocos minutos, mientras empezaban a retirar las primeras piezas. Cada tornillo que caía al suelo sonaba como una bomba de tiempo haciendo tic-tac. Álvaro, a pesar de la energía que impregnaba sus palabras, llevaba un peso silencioso en su interior. No era solo un motor lo que desmantelaba, también era su propio pasado que se reabrió con cada pieza que retiraba. Cualquiera que lo mirara con atención vería sus ojos ligeramente enrojecidos, no solo por el polvo, sino por los recuerdos que insistían en mezclarse con el olor a grasa,
Había sido uno de los mejores en su campo, conocido por reparar motores de carreras en tiempo récord, hasta que la bebida y las pérdidas familiares convirtieron su talento en un fantasma. Ahora, cada movimiento que hacía era una lucha contra sus propias manos temblorosas, contra el miedo a fracasar delante de todos. Enrique lo comprendió al verlo respirar hondo, agarrar la llave inglesa con fuerza y empezar a desmontar una pieza crucial del bloque con la delicadeza de quien se aferra a su último hilo de esperanza. El abogado, sin saber cómo ayudarlo, se acercó y dijo en un tono casi suplicante: «Si tiene éxito, no solo ganará mi cliente, será todo el sistema judicial el que respire». Álvaro no respondió de inmediato. Simplemente levantó la vista, miró fijamente a Enrique unos segundos y con un leve asentimiento volvió a trabajar como si ese fuera el combustible que necesitaba para seguir adelante. Las horas empezaron a transcurrir a un ritmo extraño, como si cada minuto pesara el doble. El reloj de pulsera de Enrique parecía burlarse de él, marcando con fuertes latidos que resonaban en su cabeza. Afuera, el sol ya había subido lo suficiente como para hacer el calor insoportable, y dentro del taller el aire estaba impregnado de humo, polvo y el acre olor a aceite quemado. Álvaro coordinó todo con precisión, encargando piezas que faltaban y enviando a uno de sus aprendices a correr a un desguace cercano. El joven salió a toda velocidad, tropezando con sus propios pasos, como si cargara con un secreto que no podía retrasar. Mientras tanto, otro mecánico ajustaba cables improvisados, intentando reemplazar una pieza eléctrica que se había quemado por la sobremarcha forzada del motor. Enrique, acostumbrado a lidiar con testigos aterrorizados y jueces impacientes, se dio cuenta de que nada se comparaba con la impotencia de ver a alguien intentar devolverle la vida a un coche que parecía condenado. Cada ruido extraño hacía que su corazón se acelerara, y cada silencio repentino parecía anunciar el final. En medio del caos, comenzaron a acercarse clientes curiosos, algunos con celulares en mano, grabando la escena como si se tratara de un episodio improvisado de un reality show. «Miren, el abogado de la tele tiene el auto averiado aquí mismo, en la tienda del señor Arlindo», susurró una mujer con delantal sosteniendo una bolsa de pan caliente. Enrique la oyó y sintió un escalofrío. Ser reconocido allí, expuesto y vulnerable, era todo lo que no necesitaba en ese momento. Intentó ignorarlo, pero los susurros se hicieron más fuertes, como un público invisible que juzgaba cada segundo de retraso. Álvaro, percibiendo la tensión, alzó la voz. «Si es para ayudar, traigan agua helada. Si es solo para mirar, apártense y déjenos trabajar». La orden sorprendió incluso a los curiosos, que se dispersaron gradualmente, dejando solo el sonido metálico de los impactos resonando por el espacio. Enrique, por primera vez desde que su auto falló, respiró hondo y sintió una chispa de esperanza. El mecánico no solo estaba arreglando un motor, estaba, sin ayuda de nadie, sosteniendo un muro que separaba el fracaso de la posibilidad de justicia. Y era imposible no preguntarse quién necesitaba más esa victoria: el abogado o el hombre que luchaba contra sí mismo con todas sus fuerzas. El reloj marcaba la primera hora de trabajo, pero a Enrique le parecía que ya habían pasado 3. Caminaba de un lado a otro, abriendo el maletín, como si las hojas de papel pudieran darle cierto control sobre el tiempo. Álvaro, mientras tanto, se sumergía en el motor con una concentración casi hipnótica, con el mono empapado de sudor y grasa cubriendo cada parte expuesta de sus brazos. «Esta pieza ya no cabe, se ha ido», murmuró, arrojando un componente pesado a la esquina, donde golpeó el suelo con un ruido metálico que resonó como un disparo. Enrique retrocedió un paso, tragando saliva con dificultad.
No sabía nada de mecánica. El brusco parecía un presagio de derrota. El sonido de las herramientas, antes solo ruido de fondo, comenzó a transformarse en una especie de música frenética, como si cada tornillo que se quitaba fuera una nota en una partitura de urgencia. El abogado miró la puerta abierta del taller y sintió el calor del sol quemándole la piel, recordándole que el mundo exterior no se detendría a esperar que el motor reavivara. Fue entonces cuando el aprendiz que se había marchado regresó corriendo, con una pieza usada envuelta en papel de periódico manchado de aceite. La encontré en el desguace, pero el tipo dijo que es arriesgado. Esta pieza se ha usado mucho, explicó, aún sin aliento. Álvaro tomó la pieza, la revolvió entre sus manos callosas y analizó cada detalle, como si evaluara una frágil reliquia. Si dura unas horas más, es suficiente, respondió con firmeza. Enrique no sabía si era esperanza o simplemente terquedad disimulada, pero decidió creer. Álvaro llamó a otro, de cómo ajustar el ajuste, y se recostó sobre el motor con los ojos brillantes de miedo y coraje. El abogado, intentando contener la ansiedad, sacó su móvil para revisar sus mensajes. Decenas de notificaciones sin leer, incluyendo una advertencia de la testigo principal confirmando que estaría en la reunión, pero solo si llegaba puntual. El peso de la responsabilidad casi le aplastaba los hombros. Colgó el teléfono y mirando a Álvaro, murmuró para sí: si este hombre fracasa, no es solo un proceso el que termina, es la fe de mucha gente la que se va con él. La segunda hora empezó a pasar como arena en un reloj de arena agrietado. El sol ya caía a plomo sobre la puerta del taller, transformando el espacio en un horno sofocante. El antiguo ventilador, montado en un rincón de la pared, giraba perezosamente, esparciendo más polvo que viento. Enrique se quitó la chaqueta, se aflojó la corbata y sintió el sudor correr por su espalda, pegándole la camisa a la piel. Intentó convencerse de que aún había tiempo, pero cada vez que miraba el reloj, la manecilla parecía burlarse de él. Al otro lado de la calle, Álvaro no mostraba signos de cansancio, aunque sus ojos comenzaban a revelar el peso de una batalla interna. Sus manos, acostumbradas a temblar en los últimos años, se movían ahora con sorprendente firmeza, como si fuera su última oportunidad de demostrar su valía. «Agárrate fuerte», le instó a uno de los aprendices, entregándole una pieza que parecía demasiado pesada para alguien tan delgado. Enrique observaba todo, intentando descifrar el lenguaje de los gestos rápidos, sin entender nada, pero sintiendo que cada movimiento era un paso hacia algo mayor que simplemente hacer mover el coche. De repente un crujido agudo resonó por el taller, seguido de un siseo metálico que hizo que todos contuvieran la respiración. El motor, parcialmente abierto, humeaba como un volcán a punto de estallar. «Tranquilos, tranquilos, aún podemos», gritó Álvaro, lanzándose de nuevo al bloque caliente. Los aprendices retrocedieron alarmados, pero él se mantuvo firme, como si hubiera visto lo peor y supiera que el pánico no arreglaría nada. Enrique sintió que se le aceleraba el corazón. La visión del coche apagándose por completo le hizo imaginar a su familia llorando al enterarse de que el caso había sido archivado, a su empresario celebrando con una cena repleta de vino caro, y a él mismo, Enrique, siendo recordado solo como el abogado que se rindió. Esta escena mental le hizo apretar los puños hasta que se le clavaron las uñas en la piel. Álvaro notó su mirada y, sin levantar la cabeza, dijo con firmeza: «Si perdemos el tiempo con miedo, ya hemos perdido. Tráiganme la llave 14». La orden puso al equipo de nuevo en acción. Enrique corrió al banco de trabajo, encontró la herramienta y se la entregó como si fuera una espada en medio de una guerra. Por primera vez no se sintió un simple espectador. Era, de alguna manera,
y parte de la batalla. La tercera hora se acercaba con un cansancio intenso. Las manos de Álvaro ya estaban cubiertas de pequeños cortes, fruto de las piezas afiladas y herramientas que se le habían resbalado por la prisa. Aún así, sus movimientos no perdían ritmo. Había una especie de furia silenciosa en cada gesto, como si luchara no solo contra el motor, sino contra todo lo que lo había derribado años atrás. Enrique observaba, cada vez más inquieto, el montón de piezas esparcidas por el suelo, como si el coche se hubiera convertido en un cadáver disecado ante él. Los aprendices ya no se hablaban, solo obedecían, corriendo de un lado a otro en un silencio nervioso. Afuera, el ruido de la calle continuaba. Bocinas, vendedores, gente haciendo sus cosas, un cruel contraste con la sensación de tiempo congelado dentro del taller. Enrique se frotó la cara con las manos, sintiendo cómo la barba le arañaba la piel, y pensó en cómo podría acabar todo allí, en un taller olvidado y esquinero, lejos de las cámaras del juzgado, donde normalmente se sentía como en casa. Fue en ese momento que Álvaro pidió algo que parecía imposible. Necesitamos una pieza de repuesto para el pistón. Tal como está, no durará ni media hora. Enrique abrió los ojos de par en par, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Pero dijiste que podías». Su voz salió más fuerte de lo que pretendía, cargada de desesperación. Álvaro hizo una pausa, lo miró a los ojos y respondió con firmeza. «Dije que lo intentaríamos, y seguimos intentándolo. Pero si no conseguimos esa pieza, por mucho que luche, el motor no arrancará». El abogado sintió que le flaqueaban las piernas, se apoyó en la pared sucia y pensó en todas las personas que dependían de esa reunión. La madre, el padre e incluso el hermano de la víctima, que solo había accedido a testificar tras semanas de persuasión. Uno de los aprendices se ofreció a correr tras la pieza, aunque no sabía dónde encontrarla. Álvaro simplemente asintió, como si esperara un golpe de suerte. Enrique, sin darse cuenta, se cruzó de brazos y murmuró en voz baja: «Si este motor no respira, nadie creerá en la justicia». Álvaro lo oyó, pero no respondió. Simplemente apretó el puño alrededor de una llave inglesa y volvió a trabajar, como si ese susurro hubiera fortalecido su determinación. El aprendiz corría calle abajo con la prisa de quien lleva dinamita a punto de explotar. El sol del mediodía ya quemaba el asfalto, y Enrique lo siguió con la mirada hasta perderse de vista, sintiendo mariposas en el estómago, como si hubiera apostado su vida por alguien a quien apenas conocía. Dentro del taller, el silencio solo lo rompía el sonido metálico de las herramientas y el chirrido insistente de una lijadora improvisada. Álvaro sudaba tanto que sentía el mono pegado al cuerpo, pero sus ojos conservaban ese brillo obstinado de quien sabe que no puede parar. Enrique caminaba en círculos, recordando las amenazas que había recibido en los días anteriores, mensajes anónimos, llamadas telefónicas en plena noche, voces que prometían acabar con su carrera. Cada paso dentro del taller parecía un eco de esas amenazas, como si alguien invisible observara la escena, satisfecho con el caos. ¿Y si todo esto forma parte de su plan? ¿Y si sabotearon el coche precisamente para detenerme? Pensó, mordiendo el capuchón de un bolígrafo hasta que el plástico casi se rompió. La sensación de ser perseguido se intensificó y la espera por la pieza se volvió más sofocante que el calor o el olor a grasa en el aire. Casi 40 minutos después, el aprendiz regresó jadeante, cargando una cajita contra el pecho como si fuera un tesoro robado. «¡La encontré!». El del desguace dijo que esta pieza es rara, pero que aún podría servir con suerte. Álvaro cogió la caja con las manos sucias y la abrió como quien desenvuelve una bomba. Dentro, el pistón brillaba imperfectamente, marcado por el uso, pero intacto. Miró a Enrique, que parecía en vilo, y dijo:
Este es nuestro último rayo de esperanza. Si no funciona, se acabó. La tensión en el taller se apoderó de todos. Incluso los curiosos que habían vuelto a echar un vistazo guardaron silencio, como si percibieran la presión del momento. Enrique se acercó, se agarró con fuerza al borde del coche y respiró hondo. Pues haz que funcione, Álvaro, porque hoy no puedo perder. No puedo. El mecánico no respondió con palabras. Solo asintió, sumergiéndose de nuevo en el motor con la pieza en las manos. Los aprendices se acercaron, dispuestos a ayudar, y la sala se llenó de nuevo de ruidos rápidos, metálicos y casi desesperados. La instalación de la pieza comenzó como una cirugía arriesgada. Álvaro pidió silencio absoluto e incluso Enrique, apenas capaz de controlar sus pasos inquietos, dejó de pasearse por el taller. El mecánico sujetaba el pistón con manos firmes, pero el sudor que le corría por la frente amenazaba con nublarle la vista. Uno de los aprendices sostenía una linterna, temblando ligeramente, iluminándola justo donde debía encajar la pieza. El ruido circundante pareció desvanecerse. Ya no se oían bocinas en la calle, ni voces curiosas, solo la respiración agitada de todos dentro. Álvaro ajustó la pieza, la giró con cuidado y por un momento se detuvo a escuchar el sonido del metal al asentarse. Enrique contuvo la respiración como si su vida dependiera de ese ajuste. El tiempo se hizo interminable hasta que Álvaro finalmente murmuró: «Está dentro, ahora solo. Queda esperar que aguante». Fue como si todos exhalaran al unísono, pero seguía sin haber motivo de celebración. El siguiente paso sería poner en marcha el motor y descubrir si la suerte estaba de su lado o si todo había terminado allí. Enrique se acercó, con el corazón latiéndole con fuerza, y preguntó con voz entrecortada: «¿Y si no funciona?». Álvaro levantó la vista y había un profundo cansancio en ellos, pero también una chispa de desafío. «Si no funciona, al menos lo intentamos hasta el final. Pero si funciona, quizá no sea solo este coche el que vuelva a la vida». Estas palabras, pronunciadas en un tono casi filosófico, hicieron estremecer al abogado. Nunca imaginó que la batalla de un mecánico pudiera reflejarse tanto en la suya. Ambos luchaban contra fuerzas mucho mayores que ellos mismos, ambos cargando con el peso de vidas enteras depositadas en ese día en particular. Uno de los aprendices encendió el compresor de aire. El ruido llenó la habitación y Álvaro se preparó para arrancarlo. Enrique cerró los ojos un segundo, como si rezara sin saber si creía. El clic de la llave resonó como un trueno, seguido de un rugido irregular, vacilante como un corazón debilitado. El abogado casi se desploma de la ansiedad, pero Álvaro mantuvo la calma, acelerando ligeramente, sintiendo la vibración del motor. «Todavía no está muerto», dijo con la firmeza de un médico que se niega a dar un diagnóstico definitivo. El motor tosía y chisporroteaba, pero insistía en mantener el ritmo, como un corredor veterano intentando terminar la última vuelta de una carrera. Álvaro entrecerró los ojos, ajustando tornillos, mientras exigía silencio absoluto, incluso a los aprendices, que respiraban con demasiada fuerza. Enrique, inmóvil a su lado, sentía un nudo en el estómago. Cada sacudida del motor parecía impulsar su mente hacia un futuro diferente. A veces se imaginaba llegando a la reunión a tiempo, con los testigos firmemente a su lado. A veces se veía explicándole a la que había perdido en los engranajes de un coche averiado. Álvaro, sin embargo, parecía oír el motor de otra manera, como si comprendiera un lenguaje secreto. Apretó los puños y dijo: «Aquí dentro todavía hay vida. Solo necesitamos despertar esta máquina de una vez por todas». El abogado apretó el maletín contra el pecho, como quien sostiene a un niño asustado, y murmuró: «Pues despierta rápido, porque no puedo permitirme perder nada más hoy». Álvaro pidió más herramientas, cambiando cables, ajustando conexiones improvisadas.
El sonido de llaves de impacto y martillos llenó la sala como una sinfonía caótica. Uno de los aprendices trajo una garrafa de gasolina nueva y Enrique la sujetó con fuerza, ayudando a llenarla, como si quisiera participar activamente en este renacimiento. Era la primera vez en horas que el abogado no se sentía un simple espectador. El mecánico se limpió la cara con el antebrazo sucio, respiró hondo y volvió a girar la llave. El motor respondió con un rugido más fuerte, todavía irregular, pero vivaz. Enrique dejó escapar un suspiro casi desesperado, un sonido que sonaba a llanto y risa a la vez. Su corazón latía al mismo ritmo inestable que la máquina, como si estuviera conectado a los engranajes. «No celebre todavía, doctor», dijo Álvaro, con una media sonrisa que ocultaba la tensión. «Ahora es la prueba de fuego. Funcionar sin averiarse. Si aguanta media hora aquí, aguantará hasta su reunión». El abogado asintió en silencio, pero dentro de él, la esperanza empezó a surgir como una tímida llama en medio de la tormenta. El sonido del motor en marcha llenó el taller de una tensa vibración, como si todos los presentes estuvieran conectados a un solo corazón metálico. Álvaro aceleró suavemente, con la vista fija en el tacómetro, atento a cada cambio. La aguja tembló, pero no bajó, lo cual era mejor señal de lo que nadie esperaba. Enrique, de pie a pocos metros, se sujetó las rodillas con las manos, como si necesitara evitar que las piernas se le derrumbaran. El sudor le corría por la cara, pero no era solo por el calor. Era una mezcla de miedo y esperanza a partes iguales. Afuera, algunos curiosos se acercaron de nuevo, atraídos por el grave sonido que escapaba del taller. Uno de ellos comentó: «Si este coche sale de ahí en marcha, será un milagro». Enrique escuchó y sintió que se le encogía el corazón. No quería confiar en milagros, pero sabía que ya estaban más allá de la lógica. El tiempo corría implacable. Faltaban poco más de 3 horas para la reunión y cada minuto de prueba parecía una subasta entre la victoria y el fracaso. De repente, el motor emitió un fuerte crujido, un ruido metálico que sobresaltó a todos. El silencio que siguió fue tan denso que parecía posible cortarlo. Enrique abrió los ojos de par en par, dispuesto a ver cómo todo se desmoronaba. Pero Álvaro no se inmutó. Volvió a girar la llave, ajustó rápidamente los cables y con un toque deliberado del acelerador recuperó el rugido potente más estable que antes. «Le cuesta, pero aún quiere vivir», dijo el mecánico sin apartar la vista del coche. Enrique sintió un nudo en la garganta y respiró hondo, intentando mantener la calma. Miró el reloj de nuevo e hizo cálculos rápidos. Aunque el motor aguantara, aún tenía que cruzar la ciudad, luchar contra el tráfico y llegar a la reunión sano y salvo. La idea de confiar en esa máquina cansada para cumplir su misión parecía cruelmente absurda. Y todavía firme, se dio cuenta de que no se trataba solo de confiar en un coche. Se trataba de confiar en la redención de un hombre que luchaba con su propio pasado. El calor dentro del taller ya era insoportable. El viejo ventilador zumbaba, esparciendo más polvo que alivio. Álvaro respiraba con dificultad, cada vez más jadeante, pero no soltaba el motor. Le temblaban las manos, no solo por el esfuerzo físico, sino también por el peso de los recuerdos que lo atormentaban. Los días en que lo perdió todo por la bebida, el viejo taller que había cerrado, los amigos que se habían alejado. Sabía que, para muchos, solo era el mecánico rehabilitado, una sombra de lo que era. Pero allí, en ese momento, sintió como si cada gota de sudor fuera una forma de borrar las cicatrices del pasado. Enrique, en cambio, ya no podía ocultar su angustia. Su chaqueta colgada en una silla parecía inútil, y la corbata abandonada en el suelo demostraba cuánto había perdido la compostura.
Caminaba en círculos, mordiéndose el labio hasta sangrar, murmurando los nombres de los testigos como si fueran oraciones. Sabía que cada uno de ellos solo tendría el valor de hablar porque él había prometido estar presente. Y si no llegaba, todos guardarían silencio. El reloj avanzaba sin parar y la presión se volvió casi insoportable. Faltaban poco más de 2 horas para la reunión y la tensión entre Enrique y Álvaro empezaba a manifestarse en miradas fugaces y respiraciones agitadas. El abogado desesperado se acercó al coche y dijo en voz baja pero cortante: «Si esto no funciona, lo pierdo todo. ¿Entiendes lo que significa perderlo todo, Álvaro?» El mecánico se detuvo un segundo, puso la llave inglesa en el motor y lo miró fijamente. El silencio pesaba. «Entiendo más de lo que crees, doctor. He perdido familia, amigos, respeto. Incluso me he perdido a mí mismo. Pero hoy no perderé este coche. Ni tú perderás esta lucha». La firmeza en la voz de Álvaro silenció a Enrique, quien tragó saliva con dificultad. Por primera vez sintió que no estaba solo en esta guerra invisible. Era como si 2 batallas distintas se entrelazaran en el mismo campo, la del abogado contra un sistema corrupto y la del mecánico contra sus propios fantasmas. El coche era solo el vínculo que unía los 2 destinos. El sonido del motor en prueba se mezclaba con los ruidos de la calle, donde el tráfico aumentaba a medida que se acercaba la tarde. Los coches tocaban la bocina, los vendedores gritaban ofreciendo fruta, y sin embargo, dentro del taller todo giraba en torno a un único objetivo: el corazón metálico que debía resistir. Álvaro se limpió la cara con un paño sucio, dejando manchas de aceite en su piel, y observó atentamente cada detalle, como si intentara descifrar un rompecabezas imposible. El cansancio lo hacía tambalearse ligeramente, pero no mostró debilidad frente al equipo. Enrique lo notó y se acercó, casi susurrando: «No puedes caerte». «Ahora, Álvaro, si te detienes, yo también me detengo». El mecánico levantó la vista y había algo indomable en ellos, como si fuera la primera vez en años que alguien confiaba de verdad en él. El abogado no lo sabía, pero sus palabras actuaron como combustible, más fuerte que cualquier gasolina capaz de alimentar el motor. Mientras tanto, los aprendices corrían de un lado a otro, trayendo herramientas, limpiando piezas, improvisando soluciones que en un día normal se descartarían sin pensarlo. 2 veces. El ambiente era como el de una trinchera y todos lo sabían. Enrique miró a los jóvenes y se preguntó cómo se vería esta escena desde fuera. Un grupo de mecánicos y un abogado con corbata luchando contra el tiempo dentro de un taller de barrio, como si el destino de toda una familia dependiera de ello. Y en efecto, así era. Con cada minuto que pasaba, la reunión se acercaba, pero también se distanciaba. El abogado cerró los ojos y vio la imagen de la madre de la víctima, sentada en puntas, rezando en silencio para que se dijera la verdad. Esta visión le oprimió tanto el pecho que apenas podía respirar. Al abrir los ojos de nuevo, se dio cuenta de que Álvaro también respiraba con dificultad, pero lo hacía con determinación, como si con cada respiración arrancara un trozo del pasado para tirarlo. El reloj avanzaba implacablemente, marcando poco menos de 2 horas para la reunión, y el ambiente del taller se volvía cada vez más claustrofóbico. El aire era pesado, cargado de humo y sudor, como si la propia atmósfera conspirara contra ellos. Álvaro se apoyó brevemente en el coche, respirando hondo, intentando ocultar el agotamiento que ya lo invadía. Tenía las manos hinchadas, los dedos enrojecidos por el esfuerzo, pero no se detenía. Enrique notó su vacilación, se acercó rápidamente y le ofreció una botella de agua. «Bebe, si te caes ahora, se acabó», dijo con firmeza. Álvaro solo dio un sorbo, devolviéndole la botella con una media sonrisa irónica.
No he venido hasta aquí para desmayarme. He venido a demostrar que aún puedo ganar. Estas sencillas y rústicas palabras resonaron en Enrique como un recordatorio de que su lucha iba más allá de lo que se veía a simple vista. Cada uno, a su manera, intentaba demostrar algo al mundo y, sobre todo, a sí mismo. Afuera, la gente seguía reuniéndose, algunos incluso haciendo apuestas a bajo precio sobre si el coche saldría de allí. Enrique oyó a un grupo decir: «Esto no va a funcionar, miren la cara de ese mecánico». Eso encendió su ira. Se giró hacia los hombres y gritó con una furia que ya no podía contener: «No saben nada. Si lo consigue, será más que un coche arreglado. Se hará justicia de verdad». El silencio que siguió incluso hizo que los aprendices se volvieran para mirar al abogado, sorprendidos por el arrebato. Álvaro levantó la vista y, sin detenerse, simplemente dijo: «No malgaste su energía con los que no creen, doctor. Aquí, dentro, cada segundo vale más que 1000 opiniones fuera». Enrique respiró hondo, avergonzado por haberse dejado llevar, pero a la vez aliviado al oír esas palabras. Se dio cuenta de que, de alguna manera, empezaba a confiar más en Álvaro que en sí mismo. El reloj dio la última hora y media y Enrique sintió como si una cuchilla fría le hubiera presionado la nuca. El tiempo ya no era solo un enemigo lejano, era una sentencia que se acercaba a cada segundo. Álvaro ajustó los últimos detalles, pero la tensión en su rostro delataba que cualquier error podía significar el fin. Las piernas del abogado empezaron a temblar, incapaz de quedarse quieto. Recorrió el taller como una bestia enjaulada, mirando el coche, el reloj, las calles. «Si no llego, pensarán que me he rendido. Y si piensan eso, nadie volverá a tener el valor de testificar contra un hombre como él», murmuró para sí mismo, con una desesperación que casi se convirtió en lágrimas. Álvaro, sin levantar la cabeza, respondió: «No te rendirás. Yo tampoco. Este coche saldrá de aquí aunque tenga que purgar cada tornillo». La sentencia sonó como un juramento, y los aprendices silenciosos parecieron creerle más al mecánico que al propio abogado. Fue en ese momento que el motor dio una fuerte sacudida, como si estuviera a punto de apagarse por completo. El ruido resonó por todo el taller y provocó una exclamación de terror colectiva. Enrique se agarró el pelo, casi desplomándose. «No, no, no, ahora no», repitió, como un niño que ruega porque no se rompa su juguete favorito. Álvaro, en lugar de desesperarse, cerró los ojos un momento, respiró hondo y tocó el motor como si estuviera calmando a una bestia salvaje. «Escúchelo, doctor. Dice que todavía está bien. Solo necesitamos un ajuste más». Con la ayuda de sus aprendices, volvió a extraer una pieza delicada. Reajustó las conexiones y volvió a aplicar aceite, con movimientos rápidos y precisos a pesar del cansancio. El abogado no sabía si llorar, rezar o gritar. Estaba en manos de un hombre que luchaba no solo contra el reloj, sino contra sí mismo. El silencio que siguió pareció eterno, hasta que Álvaro giró la llave una vez más y el motor respondió con un rugido profundo, firme y potente, como si hubiera decidido luchar junto a ellos. El rugido constante del motor llenó el taller como un grito apagado de victoria. Los aprendices sonrieron por primera vez ese día, intercambiando miradas cómplices, como soldados que ven la bandera aún izada después de la batalla. Enrique, por su parte, se desplomó en una silla oxidada, pasándose las manos por la cara con incredulidad. Era como si le hubieran arrancado el corazón del pecho y lo hubieran vuelto a meter en el mismo instante. Soltó una risa nerviosa mezclada con lágrimas y negó con la cabeza. «Pensé que se había acabado. Pensé que no funcionaría». Álvaro no sonrió, pero sus ojos brillaron con algo más que un triunfo momentáneo. «Aún no se ha acabado, doctor.
Un motor parado es fácil de engañar. Quiero ver si aguanta en la calle. Las palabras cayeron como un jarro de agua fría sobre Enrique, quien se levantó de inmediato tragando saliva. La batalla aún no estaba ganada. Apenas estaban entrando en la fase más peligrosa, la verdadera prueba. Álvaro dio señales rápidas a sus aprendices, quienes se posicionaron como en una coreografía ensayada. Uno revisó los neumáticos, otro ajustó los cables, aún improvisados, y el tercero corrió a la calle para despejar un espacio entre los curiosos que permanecían inmóviles. Enrique lo observaba todo con nerviosismo, sintiendo la gravedad de cada gesto. El coche no era solo una máquina. En ese momento era el puente entre la esperanza y la derrota. Cuando Álvaro se sentó al volante y arrancó el motor, el sonido reverberó más constante, más pleno, casi imponente. Miró a Enrique y dijo: «Ha llegado la hora. Si este coche sale de aquí, llegarás a tu reunión, pero tienes que confiar en él y en mí». El abogado asintió con el corazón acelerado, como si estuviera a punto de entrar en un tribunal abarrotado. Afuera, el sol se ponía lentamente, tiñendo el asfalto de dorado, un recordatorio de que el tiempo se había detenido. La puerta del garaje se levantó lentamente, crujiendo como si también sintiera el peso de la decisión. Afuera, la calle parecía un escenario para un espectáculo inesperado. Vecinos, curiosos e incluso repartidores en bicicleta se habían detenido a observar. Álvaro cambió con cautela a primera y el motor respondió con un rugido profundo que resonó en las estrechas paredes de la calle. Enrique se sentó en el asiento del copiloto, con los dedos temblorosos agarrando el maletín contra el pecho, como si fuera un escudo contra el fracaso. El coche avanzó por primera vez, vacilante, casi como un niño aprendiendo a caminar. Un profundo silencio cayó sobre el público improvisado. Cuando el vehículo cubrió los primeros metros sin trabarse, algunos exclamaron sorprendidos, otros incluso aplaudieron. Para Enrique, cada metro recorrido era como cruzar un puente de cristal, sin saber si resistiría el siguiente paso. Álvaro, con los ojos entornados, conducía el coche como quien conduce una fiera que podría atacar en cualquier momento. Mantenía el pie firme en el acelerador, probando sus límites sin forzarlo demasiado, atento a cada vibración del motor. «Puede con todo», murmuró, más para sí mismo que para nadie. Enrique no podía contener la ansiedad. Miraba el reloj cada 30 segundos, viendo cómo el tiempo se le escapaba como agua entre los dedos. Faltaba poco más de una hora para la reunión, y aún tenían que cruzar buena parte de la ciudad. «Si se estropea en el camino», empezó, pero la mirada dura de Álvaro lo interrumpió. «Si se estropea, lo empujamos, pero no se estropea». La convicción en la voz del mecánico era tan fuerte que silenció a Enrique al instante. Afuera, el viento cálido de la tarde entraba por la ventana, trayendo consigo el olor a humo y farolas, y cada segundo parecía una cuenta atrás para un juicio mucho mayor que el que se desarrollaría en el juzgado. En cuanto doblaron la esquina del garaje y entraron en la avenida principal, Enrique volvió a sentir el peso del mundo. El tráfico era denso, las bocinas sonaban por todas partes y el calor hacía que los coches pareciera que ardían bajo el sol abrasador. El abogado mantenía la vista fija en el salpicadero, observando cada fluctuación de la temperatura del motor como si fuera el electrocardiograma de un paciente grave. Álvaro conducía con paso firme, evitando frenazos bruscos, pero el sudor le corría por el cuello y le empapaba el cuello del mono. El coche respondía, pero de vez en cuando daba ligeros tirones que le paraban el corazón a Enrique por un instante. Cerró los ojos, recordando a la madre de la víctima, con la foto de su hijo en el regazo, y sintió un nudo en la garganta. «Si este coche muere aquí, no me lo perdonaré. Jamás», susurró. Álvaro, sin apartar la vista de la carretera, respondió: «No morirá, porque hoy también lo necesito para vivir».
El camino al centro parecía interminable. Cada semáforo en rojo era un cruel recordatorio de que el tiempo corría en su contra. Enrique golpeaba el suelo con el pie, nervioso, como si pudiera acelerar el reloj con pura fuerza de voluntad. Afuera, los peatones cruzaban con calma. Los vendedores ambulantes ofrecían botellas de agua y limpiaparabrisas, ajenos a la urgencia que consumía al abogado. Uno de los traqueteos más fuertes del motor casi detiene el coche en medio del tráfico, provocando gritos de protesta de los conductores que iban detrás. Enrique abrió los ojos de par en par, pero Álvaro mantuvo la calma, girando rápidamente una llave inglesa improvisada que había dejado a un lado. El motor rugió de nuevo, pesado pero firme. Créame, doctor, solo le recuerda que ha recibido muchos golpes, pero aún tiene fuerza. Enrique respiró hondo, intentando aferrarse a esa confianza prestada, aunque sentía que cada metro recorrido era un milagro contrarreloj. La ciudad parecía conspirar contra ellos. Las calles estaban más concurridas de lo habitual, camiones lentos ocupaban los carriles. Motociclistas se colaban entre los coches con bocinazos y cada retraso parecía acortar minutos preciosos en la cuenta atrás. Enrique miraba por la ventana, observando rostros comunes ir y venir, como si solo ellos entendieran lo que estaba en juego. El abogado se mordió el labio inferior hasta que sintió sabor a sangre, repasando mentalmente las declaraciones que necesitaba recabar, las preguntas que haría y la imagen del empresario riendo a carcajadas si no llegaba. El motor, aunque firme, vibraba con tonos que parecían cargados de suspense. Álvaro, al volante, mantenía la vista fija en el horizonte, conduciendo como si no solo condujera un coche, sino la redención misma. «Lo logrará, doctor. Este coche no ha venido hasta aquí para morir. ¡Ahora!», dijo sin apartar la mirada. Enrique, con lágrimas en los ojos, simplemente asintió, incapaz de responder. A pocos kilómetros de su destino, un atasco inesperado los detuvo casi por completo. Un accidente más adelante había bloqueado 2 carriles y los coches se amontonaban en una fila interminable. El corazón de Enrique latía con fuerza. Miraba su reloj a cada segundo, viendo que la hora de la cita se acercaba peligrosamente. «¡No funcionará! ¡No funcionará!», repetía, casi en 1900 en trance. Álvaro respiró hondo, observó el lateral de la avenida y señaló: «Hay una ruta por el barrio. Es arriesgada, pero ahorrará unos 20 minutos». Sin pensarlo 2 veces, giró el volante con firmeza y entró en la estrecha calle, llena de baches y cuestas empinadas. El coche se sacudía, crujiendo con cada impacto, pero seguía adelante. Enrique agarraba el salpicadero con fuerza, como si pudiera mantener el vehículo en su sitio solo con la presión de sus manos. Cada curva cerrada era una prueba de resistencia, cada subida un recordatorio de que el motor podía fallar en cualquier momento. Pero, contra todo pronóstico, el coche siguió adelante, como si también tuviera una causa que defender. El barrio alternativo parecía un laberinto improvisado, con calles estrechas, niños jugando a la pelota en medio del asfalto y vendedores ambulantes empujando carritos cargados de fruta. Enrique sentía el corazón latir con fuerza con cada obstáculo que se presentaba ante ellos. Una patada mal colocada envió la pelota contra el capó del coche y casi gritó, como si cualquier impacto pudiera ser la gota que colmara el vaso para que el motor se detuviera. Álvaro mantuvo la calma, reduciendo marchas y haciendo virajes con precisión, pero sus ojos delataban un cansancio extremo. El sudor le corría por la frente a raudales y sus manos firmes temblaban ligeramente al girar el volante. «Ya casi está, doctor. Espere un poco más», dijo, sin saber si hablaba con Enrique o con el coche. El dentro de ese laberinto fuera una cruel prueba psicológica.
donde la esperanza y la desesperación danzaban en círculos dentro de su mente. Al salir de las estrechas calles, finalmente divisaron las torres del centro de la ciudad en el horizonte. Enrique sintió una oleada de adrenalina recorrerle el cuerpo, como si la mera visión de su destino le hubiera devuelto las fuerzas que creía perdidas. Miró el reloj. Solo quedaban 20 minutos. 20 minutos que separaban la victoria de la derrota absoluta. El coche avanzaba a un ritmo constante, aunque cada vibración seguía sonando como una amenaza silenciosa. Álvaro pisó el acelerador, pero con la delicadeza de quien sabe que se enfrenta a una bestia cansada que podría revelarse en cualquier momento. Enrique, sin darse cuenta, empezó a recitar en voz baja los nombres de los testigos, como si los llamara para que se acercaran, recordando cada promesa que le había hecho a la familia de la víctima. Cuando apareció la primera señal que indicaba la proximidad del edificio de la reunión, apretó el maletín contra el pecho con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. La esperanza estaba ahí, al alcance de la mano, pero también el riesgo de perderlo todo en los últimos metros. El centro de la ciudad bullía con su caótica rutina. Los coches se abrían paso a empujones, las bocinas sonaban sin parar, los peatones cruzaban fuera del paso de peatones, como si fueran dueños de la calle. Enrique se inclinó hacia adelante, casi pegado al salpicadero, intentando ver el edificio de reuniones entre el mar de hormigón y el tráfico sofocante. Quedaban 15 minutos. El abogado sentía el sudor correrle por la cara, pero ya no le importaba. Solo pensaba en lo que le aguardaba si llegaba tarde. Si pierdo esta reunión, se acabó. No habrá una segunda oportunidad. Se repetía mentalmente como un mantra desesperado. Álvaro, incluso exhausto, mantenía la mirada alerta, esquivando las motos que aparecían de repente con reflejos casi imposibles. El coche rugía con firmeza, como si también comprendiera la importancia de este viaje. Enrique miró al mecánico y vio algo que lo sorprendió. En medio del sudor y la tensión, había un brillo de orgullo en sus ojos, como si estuviera restaurando no solo un motor, sino a sí mismo. Cuando por fin divisaron el edificio a lo lejos, Enrique sintió un latido de alivio, pero esa sensación duró poco. Un bloqueo policial había cerrado parte de la avenida debido al accidente anterior, y el tráfico estaba completamente paralizado a pocas cuadras de su destino. ¡No! ¡No podemos hacerlo ahora!, gritó Enrique, golpeando el tablero con el puño. El coche, atrapado entre docenas de vehículos, parecía una bestia enjaulada. El abogado miró su reloj. 10 minutos. Solo 10 minutos para recorrer una distancia que normalmente tomaría 5, pero en el caos del tráfico, 5 minutos podían convertirse en 20. Álvaro respiró hondo, evaluó rápidamente las alternativas y dijo: «Doctor, solo hay un camino. Tendremos que cortar por las calles laterales a pie. El coche hizo su parte, ahora le toca a usted». Enrique se quedó paralizado un momento, intentando procesarlo. Salir del coche significaba exponerse, correr riesgos, pero también significaba no rendirse. Miró a Álvaro y vio en sus ojos la misma determinación que sentía dentro de sí mismo. Enrique respiró hondo, abrió la puerta del coche y lo azotó el calor sofocante y el ruido ensordecedor de la avenida. El sonido de las bocinas, los vendedores ambulantes y los motores al ralentí parecía un muro de ruido contra el que tenía que correr. Apretó el maletín contra el pecho como una armadura y miró a Álvaro por última vez. El mecánico, sentado al volante, estaba cubierto de grasa y sudor, pero su mirada transmitía una serenidad poco común. «Vaya, doctor, esta es su sentencia. La mía ya está hecha aquí», dijo, golpeando suavemente el volante, como sellando un pacto silencioso. Enrique asintió,
incapaz de decir nada, y echó a correr entre los coches escuchando a los conductores gritar y maldecir mientras se abría paso entre los estrechos huecos. Cada paso era un golpe contrarreloj. Cada respiración parecía desgarrarle los pulmones. Las calles laterales eran aún más caóticas, llenas de gente corriendo, bicicletas circulando en sentido contrario y vendedores gritando a gritos sus ofertas. Enrique esquivó como pudo, con el sudor corriéndole por los ojos, impidiéndole incluso ver. Su cuerpo le rogaba que se detuviera, pero la imagen de la familia de la víctima lo impulsaba como un motor invisible. Recordó a su madre llorando, sosteniendo una foto de su hijo atropellado, y las promesas que había hecho de luchar hasta el final. Cuando por fin vio el edificio a unas cuadras de distancia, sintió que le temblaban las piernas, pero se negó a dejar que se le aflojaran. Un vendedor de agua le ofreció una botella en el camino, y Enrique la tomó, agradeciéndole con un rápido gesto sin dudarlo. Cada segundo era precioso. Miró su reloj. Faltaban 6 minutos. 6 minutos que decidirían no solo la reunión, sino el futuro de todos los que creían que la justicia aún era posible. Enrique llegó a la entrada del edificio con el pecho ardiendo, como si el aire se hubiera convertido en fuego dentro de sus pulmones. El portero, sorprendido de verlo tan sudoroso y con la corbata suelta, casi no podía creerlo cuando anunció apresuradamente se abrió paso y Enrique entró en el vestíbulo, iluminado por luces frías, donde el eco de sus pasos apresurados parecía gritar su urgencia a todos. El ascensor tardaba demasiado. Cada segundo que permanecía frente a la puerta cerrada parecía burlarse de él. Se rindió, se dirigió a las escaleras y comenzó a subirlas de 2 en 2, con las piernas pesadas como plomo. El corazón le latía tan fuerte que sentía vibrar todo su cuerpo, pero no podía parar. En el 4.º piso, ya jadeante y con la vista nublada por el sudor que le goteaba del pelo, Enrique oyó voces en el pasillo. La reunión estaba a punto de comenzar, y sabía que si no hubiera estado en la sala, todo su esfuerzo habría sido en vano. Abrió la puerta de golpe, casi derribándola, y todas las miradas se posaron en él. Testigos, abogados de la parte contraria e incluso el influyente empresario estaban allí, sorprendidos por su repentina entrada. Enrique levantó su maletín con manos temblorosas, se acercó a la mesa y dijo con voz firme, aunque sin aliento: «Estoy aquí, y nadie silenciará esta verdad hoy». El silencio que llenó la sala era casi sagrado, como si en ese instante todos comprendieran que algo más grande que archivos y documentos había entrado con él. La firme determinación de no permitir que la justicia fuera aplastada. La sala permaneció en silencio durante unos segundos, como si nadie se atreviera a respirar. Los testigos se miraron, y uno de ellos, el hermano de la víctima, se levantó lentamente, inspirado por la fuerza con la que Enrique había llegado. «Voy a hablar, no más miedo», declaró, y su voz resonó por toda la sala. El empresario, sentado al fondo, se ajustó la corbata con una sonrisa torcida, pero el sudor en su frente delataba que la confianza que había demostrado comenzaba a desvanecerse. Sus abogados intercambiaron miradas ansiosas, al darse cuenta de que la presencia de la reunión, acostumbrado a situaciones tensas, pareció momentáneamente paralizado, observando el contraste entre un hombre poderoso, rodeado de privilegios, y otro, jadeante y sudoroso, que había corrido contrarreloj para estar allí. Enrique respiró hondo, colocó la carpeta sobre la mesa y abrió los documentos, revelando pruebas y testimonios dispuestos como piezas de un rompecabezas listas para ensamblar. Cada página que mostraba era un duro golpe para la arrogancia del empresario, quien se removía en su silla, intentando disimular su inquietud. Los testigos
Envalentonados, comenzaron a hablar uno a uno, relatando los detalles que antes temían revelar. El abogado de la parte contraria intentó interrumpir, pero la confianza en la mirada de Enrique y la firmeza de los testigos crearon una barrera insalvable. La sala se transformó en un campo de batalla silencioso, donde las palabras sustituyeron a las armas y cada sentencia acercaba la justicia. Enrique, aún jadeante, sintió que cada gota de sudor derramada hasta entonces había valido la pena. A medida que los testigos hablaban, la atmósfera en la sala cambió. El miedo que antes se reflejaba en sus ojos dio paso a una firmeza inesperada. Una vecina de la víctima describió la noche del accidente con detalle, con la voz entrecortada pero firme. Otro joven relató cómo vio al empresario salir tambaleándose de su lujoso coche, riendo a carcajadas, ajeno al cuerpo, tendido en el asfalto. Cada relato era como un ladrillo que se añadía al muro que Enrique había erigido contra la impunidad. El empresario, que hasta entonces se había recostado en su silla con aire de superioridad, ahora se inclinaba hacia adelante, tamborileando nerviosamente con los dedos sobre la mesa. La arrogancia dio paso a la inquietud, y su abogado se removió, buscando una estrategia que ya no parecía existir. Enrique aprovechó cada segundo para reforzar los puntos más cruciales, presentando pruebas que vinculaban directamente al acusado con el intento de manipulación del caso, mensajes interceptados, transferencias sospechosas e incluso registros de presiones a testigos. Con cada documento presentado, el empresario palidecía, como si las paredes de la sala se cerraran sobre él. El mediador, impresionado por la claridad de los hechos, tomó notas rápidas, pero su mirada ya no ocultaba la gravedad de la situación. Enrique, aunque aún sentía el cuerpo agotado por la carrera, habló con renovada fuerza como si hubiera encontrado en el límite físico la chispa que reavivaría su alma. Sabía que este momento no se trataba solo de un juicio. Se trataba de demostrar que ni todo el dinero del mundo podía comprar silencio cuando la verdad decidía gritar. El punto de inflexión llegó cuando el último testigo, empleado del propio empresario, se levantó vacilante. El silencio invadió la sala. Todos sabían que si ella hablaba, no habría vuelta atrás. Con manos temblorosas, miró fijamente a Enrique y luego desvió la mirada hacia el acusado. Lo vi ordenar que apagaran las cámaras. Recibí la orden yo misma, y si no obedecía, perdería mi trabajo y sería difamada. Las palabras cayeron como piedras pesadas. El empresario golpeó la mesa con furia y protestó: «¡Mentira! ¡Mentira!». Pero su voz sonó más como un grito desesperado que como una voz segura. El mediador levantó la mano, indicando silencio, y fijó la mirada en el empresario, ahora expuesto. Todo el testimonio como un golpe de gracia. Golpeó los documentos con la palma de la mano y habló con firmeza. «La verdad no se compra. Hoy se demostró que este hombre mató a un inocente e intentó silenciar a todos los que lo sabían, pero nadie guardará silencio nunca más». La sala entera pareció vibrar con la fuerza de sus palabras. El empresario, antes intocable, ahora parecía encorvado en su silla, respirando agitadamente, incapaz de mantener su imagen. Los testigos se miraron con una mezcla de alivio y coraje, como si finalmente pudieran creer que la justicia estaba al alcance. Enrique, incluso exhausto, sintió que el peso sobre sus hombros se transformaba en algo más ligero. No era solo una victoria legal, era la victoria de la resiliencia humana contra el poder del miedo. El mediador, tras tomar las declaraciones finales, dio por terminada la reunión con voz grave. Las pruebas son claras y los testimonios congruentes. Este caso pasará a juicio formal con una gravedad innegable. Un murmullo recorrió la sala, como una oleada de alivio que inundó a todos los presentes.
Enrique se recostó en su silla, sintiendo que todo su cuerpo finalmente cedía. El sudor seco en su piel le recordaba la desesperada carrera y su corazón aún latía con fuerza, pero ahora por una razón diferente, la certeza de haber cumplido con su parte. Miró a su alrededor y vio los rostros emocionados de los testigos, algunos con lágrimas en los ojos, agradeciéndole en silencio por no rendirse. El empresario, en cambio, mantenía una expresión derrotada, evitando mirar a nadie a los ojos, como si ya sintiera el peso de lo inevitable. Al salir del edificio, Enrique respiró hondo el cálido aire de la calle, pero esta vez se sentía más ligero, como si incluso el calor fuera señal de vida renovada. A pocos metros, vio a Álvaro apoyado en su coche, cubierto de grasa y exhausto, pero con una leve sonrisa. El mecánico levantó la mano a modo de saludo y Enrique se acercó a él, apretando el maletín contra el pecho. «Lo lograste, Álvaro. No solo arreglaste el coche, arreglaste todo un destino», dijo con la voz quebrada. El hombre se encogió de hombros con humildad, pero sus ojos delataban la emoción contenida. «Todos tenemos un impulso para volver a la carga, doctor. El mío fue demostrar que todavía valgo algo. El suyo fue mantener la justicia. Hoy, ustedes dos corrieron juntos». Enrique sonrió por primera vez en mucho tiempo, sintiendo que la verdad era más grande que cualquier victoria en un tribunal. Aquella tarde, mientras el sol teñía el cielo de naranja, Enrique subió al coche y se hundió en el asiento del copiloto, sintiendo el rugido del motor, ahora firme y constante, como un soplo de calma tras horas de agonía. Álvaro tomó el volante, conduciendo sin prisas. A diferencia de la tensión anterior, como si ambos supieran que la carrera contrarreloj había terminado. El abogado miró por la ventana, viendo pasar la ciudad, y pensó en cuánto había arriesgado, no solo su carrera, sino su propia vida. Sin embargo, se dio cuenta de que nada de eso habría sido posible sin ese hombre a su lado, alguien a quien la sociedad había descartado y que, en un solo día, había demostrado ser capaz de más coraje que muchos con trajes caros. En el silencio del viaje de regreso, había algo sagrado, una comprensión mutua que habían logrado juntos. Los caminos de Enrique y Álvaro probablemente serían diferentes a partir de 1900. Entonces, pero ese día los marcaría para siempre. Para el abogado fue una lección de que la justicia no nace solo de los códigos y los tribunales, sino también de la fe en la gente común, dispuesta a luchar contra sus propias limitaciones. Para el mecánico fue la certeza de que aún era posible reconstruirse pieza a pieza, tal como él había hecho con el motor. En el taller, esa reparación sería recordada como una leyenda. En el tribunal, ese testimonio cambiaría el curso de un caso. Y para ambos, ese día se convertiría en la prueba de que, cuando todo parece perdido, siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Enrique estrechó la mano de Álvaro antes de bajarse, agradeciéndole en silencio. El mecánico simplemente asintió, arrancando el coche para continuar. El motor rugió con fuerza, no como una máquina, sino como el sonido vivo de dos almas que se habían encontrado al límite y se negaban a rendirse.